Muy buenas noches para continuar Club de Revista. En esta noche traemos lo que es el artículo con la titulación de criterios históricos que distinguen entre el síncope de las convulsiones. Este journal es un journal americano que tiene como tópicos principales la publicación de artículos de índole cardiovascular o con temas relacionados a esto. Tiene un índice de citas de aproximadamente 36.6 citas por mes y un factor de impacto de 27.2, aunque entre el año 2021 y 2022 bajó a 24.094. Los dos artículos principales es el doctor William Murphy, que es profesor emérito en la Universidad de Tennessee en el Centro de Ciencia de la Salud. Tiene alrededor de 79 publicaciones, tiene alrededor también de 3.178 citas dentro de todo su índole de publicaciones. Y el otro autor principal es el señor Robert Sheldon, que hace parte de la Universidad de Calgary, del Departamento de Ciencias Cardiovasculares. Tiene alrededor de 505 publicaciones y ha tenido más de 17.397 citaciones dentro de todo su índole de artículos escritos. Vemos que a manera de introducción, el diagnóstico de la pérdida transitoria de la conciencia es un problema clínico muy común, aunque algunos síntomas como morderse la lengua, el traumatismo físico, a menudo se utilizan para diagnosticar un trastorno convulsivo. Esta práctica solo se ha basado en evidencias anecdóticas, solo se ha basado en prácticas de lo que me ha sucedido a mí, de lo que me ha servido a mí. Y vemos también que a esto se le añade un problema más, que es el reconocimiento de una variante de síncope, llamado el síncope convulsivo, que es una de las dificultades que se ha introducido lo que es el diagnóstico de la diferencia entre un síncope y una convulsión. La fiabilidad del diagnóstico de la primera pérdida de conciencia es muy baja, pero puede mejorarse con criterios diagnósticos sencillos preestablecidos. Todo esto ha tenido múltiples intentos en la historia de definir qué criterios diagnósticos sirven para distinguir entre convulsiones versus síncope, pero a esto se le han añadido múltiples problemas. Falta de datos de poblaciones, falta de población con convulsiones y síncopes, falta de análisis retrospectivos, falta de traducción de resultados, criterios en una fácil aplicación, falta de datos cuantitativos que soporten de una manera adecuada la índole o le den una evidencia científica a esa diferenciación o ese versus entre lo que es el síncope y lo que es. Entonces, se presume o se ha dado una solución que es el crear criterios basados en la evidencia para poder distinguir entre estos síncopes y las convulsiones como causas de pérdidas transitorias o alteraciones transitorias de la conciencia. Es por eso que para probar esto se realizó un estudio prospectivo que determinará criterios clínicos basados en evidencia que podrán distinguir o podrán hacer una diferencia entre lo que es síncope de convulsiones o convulsiones de síncope. Todo esto establecido dentro de bases científicas establecidas y pruebas diagnósticas que más adelante explicaremos la metodología. ¿Traducido en qué? En la formación de un cuestionario corto que se atribuirá un puntaje y este nos va a direccionar entre sospechar convulsión versus sospechar síncope. Desde el punto de vista de métodos, entramos a lo que es la selección de pacientes. Dentro de los criterios de inclusión del estudio fueron que aquellos pacientes que hayan tenido una o más pérdidas o alteraciones transitorias de la conciencia, que hayan estado o hayan firmado el consentimiento para participar en el estudio, que hayan tenido un diagnóstico establecido acorde a criterios preestablecidos para múltiples patologías que se consideran de índole productora de síncopes, y que aquellos pacientes en las cuales
se haya hecho un diagnóstico razonable y no un diagnóstico de confusión. Dentro de los criterios de exclusión, vemos aquellos pacientes que tengan una o más causas plausibles de síncope o aquellos pacientes que no hayan tenido consentimiento para realizar la participación de estos estudios. Desde el punto de vista de criterios diagnósticos como gold estándar, vemos que se diferencian múltiples patologías que se consideran patologías de índole o productoras sincopales. Vemos que los pacientes que tenían síncope vasovagal, la prueba gold estándar que se utilizó para el diagnóstico de este podía ser lo que es la prueba basculante. Vemos que pacientes que tenían un diagnóstico de taquicardia ventricular como causa conocida del síncope debían ser demostradas mediante estudios electrofisiológicos posteriores. Los pacientes que tenían lo que es el Torsades de Pointes solamente se diagnosticaba si se evidenciaba electrocardiológicamente en el momento del síncope o poco después. Los pacientes que tenían bloqueos cardíacos completos eran establecidos como el gold estándar o el primum de diagnóstico, la documentación por medio de pruebas electrocardiográficas. Los pacientes con hipotensión ortostática establecidos dentro del estudio solamente se tenían de acuerdo si la causa de los pacientes tenían una neuropatía autonómica documentada con hipotensión ortostática significativa y presíncope progresivo durante la prueba de la mesa basculante. Pacientes que tenían epilepsia parcial compleja o epilepsia generalizada primaria, solamente se establecía el diagnóstico si se tenía electroencefalograma positivo para este diagnóstico. Vemos que dentro de los pacientes no diagnosticados, aquí hay un pequeño error en la diapositiva, se utilizó como tal o pacientes comprobados dentro de otra causa de síncope, se realizó un electrocardiograma y una prueba de mesa basculante. A los pacientes con síncopes o con bloqueo bifascicular se realizó un estudio de conducción del ASDEIS. Pero vemos que ya se estableció un cuestionario de síntomas sincopales o síntomas de síncope. Vemos que a todos los pacientes que completaron se le aplicó un cuestionario estructurado con 118 ítems desarrollados por Calkins. Las preguntas de este cuestionario evaluaron: 1. La carga de síntomas, que es primordial en este estudio. 2. Las situaciones decentes o que provocan la estimulación del proceso sincopal. 3. Los síntomas perisincopales o presincopales. 4. Los síntomas considerados síntomas de diagnóstico convulsivo. Se probaron varias versiones en cuanto a la claridad y exhaustividad antes de seleccionar la versión final, que era la que se iba a establecer como método diagnóstico. Desde el punto de vista del análisis estadístico, traje diferentes pruebas que se utilizaron en el estudio. Vemos que primero se hizo la división al azar de la muestra, que fueron 538 pacientes con diagnósticos seguros o establecidos por los gold estándar que anteriormente mencionamos. Vemos que esto se partió en dos mitades para el desarrollo y la prueba por separado de la regla que íbamos a utilizar como decisión clínica para el versus de convulsiones. En la muestra de desarrollo se utilizaron 270 pacientes, en los cuales se comparó la prevalencia de cada variable en los grupos de convulsiones y síncope mediante el test de chi cuadrado. Este test se utilizó para, como ya he mencionado, para comparar la prevalencia de cada variable en los grupos de convulsión y síncope. Más adelante se utilizó lo que es la razón de probabilidades o likelihood radio, que nos va a servir para predecir el diagnóstico de convulsiones versus síncopes. Pero vemos que esta razón de probabilidades va a tener una característica principal. La razón de verosimilitudidad de cada variable va a ser la prevalencia en el grupo de crisis dividida por la prevalencia en el grupo de síncopes. Esto es importante, ¿por qué? Porque al dividir la prevalencia del grupo de convulsiones entre la prevalencia del grupo de síncope,
vemos que vamos a tener unas variables que nos van a dar un punto de corte, en los cuales una variable con una razón, un radial likelihood mayor a 1 va a ser predictiva de convulsiones, y una variable con un radial likelihood, va a tener una relación menor a 1, va a ser predictivo de cuadro sincopal. Luego se desarrolló un modelo de regresión logística que va a predecir o predijo las incautaciones sobre la base de la muestra de desarrollo. Estas variables se retienen en un modelo si la P era menor a 0.05. Vemos también que se hizo una puntuación asignada entre más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 3 puntos a cada uno de los factores en función del coeficiente de regresión estimado. Vemos que cada coeficiente se dividió por el valor absoluto más pequeño del coeficiente retenido en el modelo y luego se redondeó al entero más cercano. ¿Esto es para qué? Para que luego que se sumaran todos los puntos y se eligiera un umbral de diagnóstico, se analizara las características operativas del receptor mediante lo que es el análisis ROC, que más adelante vamos a establecer su importancia. Vemos que la importancia de esta variable o análisis ROC nos va a conducir a múltiples conclusiones. ¿Por qué? Porque es una medida utilizada con cierto tipo de importancia. Importancias en pruebas diagnósticas, importancias en conocer el umbral. Vemos que la curva ROC nos va a servir como análisis constitutivo para un método estadístico y así determinar la exactitud diagnóstica en las pruebas, utilizando unas gráficas en las cuales va a tener dos ejes que más adelante vamos a encontrar. Con referente a los resultados de la prueba, vemos que esta tabla número 1 va a enumerar las características diagnósticas pero univariadas más importantes. Estas características va a tener un cociente de probabilidad que va a ser mayor a 2. Este es el grupo para convulsión y estos son variables o factores para el grupo predictores de síncopes. Entonces vemos que variables como morderse la lengua, posturas, cierto tipo de alteraciones a nivel motores van a tener un radial likelihood, como ya hemos establecido anteriormente, mayor a 1. Y esto con referente a la prueba de chi cuadrado, que es menor a 0.01, teniendo como análisis estadístico una prueba significativa, va a ser establecido como variables que a nosotros nos pueden hacer pensar o pueden ser predictoras de episodios convulsivos. Entonces, vemos en esta tabla y con las flechas que los pacientes que habían tenido durante el episodio de alteración transitoria de conciencia, un corte en la lengua, enuresis nocturnas, déjà vu prodrómicos, preocupaciones, cambios de humor, alucinaciones o temblores antes de la pérdida o alteración de la conciencia asociado a confusiones cogitales, dolores musculares, cefalea, vómitos alternados observados y falta de respuesta durante la alteración de la conciencia pueden hacer más y tienen un estadístico predictor para sospechar que es una convulsión. Vemos en la tabla de abajo que son factores fuertemente predictores para hacernos pensar en síncopes. Vemos el radial likelihood, que es menor a 1, entre más se aleja de 1, más va a ser predictor y va a tener significancia estadística para hacernos pensar en episodios síncopes. En estas tablas, ¿cuáles se tenían como referencia? Síncopes, pérdida o alteración de la conciencia al estar o de pie por mucho tiempo, o síncopes con agujas, síncopes con cambios ambientales, o síncopes o sí con alteraciones como ejercicio, eran más
propensos a experimentar síntomas de aforesis, disnea, dolor torácico, palpitaciones, calor, náuseas, vértigo antes del episodio y tenían más probabilidades de sospechar, basados en un análisis estadístico significativo, de ser predictor para síntomas. En la tabla número 2, principalmente basado en solo síntomas y no en la carga de síntomas, vemos que se hizo un coeficiente de regresión que el cual estableció un puntaje que nos hace a nosotros sospechar, predecir cuándo se colocaba o cuándo se realizaba lo que eran los puntos para nosotros pensar en o sospechar en convulsiones versus síncope. Vemos la caracterización de la P y vemos que pacientes con alteraciones y cortes en la lengua durante estos le asignaron una puntuación de 2, en las cuales mayores a 1 son síntomas que fueron significativos en análisis univariado y en análisis bivariado. Entonces, todo síntoma o todo signo que salió positivo o significativo se le dio un puntaje de 1 o mayor a 1 para ser predictor de síntomas convulsivos. Todo paciente que dio una significancia estadística y el valor del like radio fue alejado del punto de corte establecido, que fue 1, aquí vemos menos 4.7, menos 5.37, son pacientes que se le dieron puntuaciones negativas y entre más se aleja de 1, más nos hace a nosotros sospechar de qué síntomas son más asociados al síncope versus síntomas que son asociados a las convulsiones. Aquí tenemos una tabla en las cuales se estableció en el eje de las X las puntuaciones que fueron desde menos 5 a 7 y en el eje de la Y lo que es la especificidad y la sensibilidad de estos predictores. Vemos que dentro del estudio se planteaba una característica o se planteaba como un dato importante que la especificidad de las variables consideradas para síncope era directamente proporcional a la sensibilidad de las variables condicionadas o relacionadas con las convulsiones. Vemos que aquellas pruebas en las cuales las variables se alejaban del 1 iban a aumentar la especificidad hasta alrededor del 100% para síntomas convulsivos, mediante aquellas pruebas o aquellos datos y signos o síntomas que se establecían para lo que es el episodio sincopal. A medida que se alejaban del 1, iban teniendo sensibilidades mayores o alcanzando sensibilidades de hasta el 100%. Con referente a la clasificación basadas en síntomas, y carga de la enfermedad, se realizó lo que es el análisis o la curva de ROP, que son las características de receptores operativos. Vemos que en este análisis lo que se hizo fue comparar el grupo en que se desarrolló el estudio solamente con síntomas basados y el grupo en que se le aplicó el test. Y vemos que con referente a esta tabla no tuvieron una característica significativa entre los grupos claves y los grupos en que se le realizó el síntoma en diferencia de sensibilidad. Vemos que el área bajo la curva que se utilizó en esta prueba de ROP era por debajo del 70% y ninguna de estas dos variables o estos dos grupos alcanzaron estos, por lo cual tenían sensibilidades aceptables. Con referencia también a la clasificación basada en los síntomas y signos, podemos ver cómo se realizó también un análisis bivariado que dio como característica los mismos síntomas con valores significativos y puntajes mayor a 1 para convulsiones versus los síntomas con puntaje menor a 1 y significativos para síntomas caracterizados por síncopes. Vemos que en esta tabla también se realizó la curva de ROP para el diagnóstico y el desarrollo de pacientes con síntomas solamente versus síntomas y cargas sintomáticas, y vemos que aquellos pacientes en que se realizó el estudio o el test
no tuvieron diferencias tampoco significativas en sensibilidad con referente a aquellos que no se realizó el estudio o el test. Entonces, tenemos esta tabla como tercer resultado que nos dice tabla derivada de síncopes o personas con síncopes sin causas conocidas como criterios diagnósticos establecidos según el estudio. Vemos que las puntuaciones de riesgo se hacían varias preguntas. Las puntuaciones de riesgo distinguen a los pacientes con convulsiones de los pacientes con cualquier síncope, se conozca o no la causa de este. Entonces, se comparó la sensibilidad para el síncope de poblaciones de riesgo con causas conocidas y se aplicó el test a síncopes que no tenían causas conocidas. Y vemos que tenían criterios de sensibilidad para síncopes muy similares a los pacientes que ya tenían un diagnóstico conocido versus aquellos que no tienen diagnóstico conocido y se realizó el test. Por consiguiente, el test tenía una sensibilidad significativa de aplicarse a aquellos pacientes que se sospechaba síncope pero sin causa conocida y se estableció que sí tenían como tal verdadero cuadro sincopal versus aquellos pacientes que se consideraban con síncope versus convulsiones. En pocas palabras, se estableció un estudio comparativo en los cuales se utilizó el test para distinguir pacientes con sospecha de síncopes y se hicieron criterios que sí establecían verdaderamente estos cuadros. Es por eso que se hizo esta escala de puntuación o el cuestionario diagnóstico que se estableció como desarrollo del estudio. ¿Para qué? Para hacer una serie de preguntas correspondientes o relacionadas con síntomas tan subjetivos o clínicamente significativos y le dieron un puntaje. Al hacer las preguntas y tener sí o no los síntomas establecidos, se le daba un valor, se hacía una sumatoria de estos valores y si los pacientes tenían, al aplicarse la escala, uno o más puntos, era un paciente que se derivaba o se pensaba que era un cuadro convulsivo. Mientras que aquellos pacientes que al aplicar todas las preguntas se hacía la sumatoria de los puntajes, si tenían puntajes menor a uno, eran pacientes que se derivaban o que tenían criterios claros de un cuadro sincopal. Vemos que tenían pacientes como por ejemplo síntomas, corte de lengua que se dio significancia en el desarrollo de los síntomas, o síntomas como déjà vu o jamás vu durante el episodio, o alteraciones emocionales. Estos son síntomas que dieron criterios significativos en el análisis estadístico para convulsiones, mientras que aquellos síntomas como ha tenido su duración antes del episodio de alteración de la conciencia, o el episodio de alteración de la conciencia ha estado relacionado con estancia prolongada sentado o de pie, son síntomas que se han dado puntuaciones negativas para cuando se haga la sumatoria, dar menor de 1 o negativo y hacer sospechar al cuadro sincopal. Como conclusiones de este artículo vemos que se tienen criterios diagnósticos simples con puntos de corte claros para diferenciar entre sensibilidad y especificidad o diagnóstico de síncope versus convulsiones. Pero aquí también hay que ver una cosa, que es que esta conclusión tiene unas limitaciones basadas en el estudio. Estos estudios solo se hicieron en pocos centros y tuvieron unos sesgos de información caracterizados por la carga de los síntomas. Otro es que el diagnóstico de la causa o trascendencia, la pérdida de conciencia, es un problema clínico como conclusión. Pero vemos que ellos trataron de resolver este problema clínico con un cuestionario simple basado en preguntas simples que cualquier personal de la salud puede utilizar con una sumatoria simple, lo cual se estableció como una fortaleza de este estudio. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien, interesante. Muy bien. ¿Con quién estamos? Estamos con Claudio y Santiago, ¿cierto? Sí, señor. Estamos los cuatro solamente, ¿no? Ok. ¿Qué te llamó más la atención del estudio? En realidad, uno, profe, fue el uso de la curva de Roll. La verdad, conocimiento sobre esta curva me tocó leer un poco para entender de qué se trataba esta curva. Y dos, que es un estudio que tiene una característica, es
el desarrollo de algo diferenciar entre lo que es una alteración de la conciencia transitoria versus una convulsión. Ok. A mí personalmente me llama la atención, ¿cierto? Que, fíjate, este estudio nace, yo lo veo así, y es principalmente por una preocupación cardiológica. Sí, señor, eso sí es verdad. Entonces, es la razón de este trabajo esencialmente era que nos diéramos cuenta que muchos de los problemas, en este caso el síncope, que uno los ve también, no es exclusivamente de neurología, hay muchas otras especialidades que también se ven involucradas, ¿no? Estos pacientes los ve el otorrino, los ven cardio, los ve el internista, etcétera, etcétera, pero dependiendo del interés, de la necesidad de lo que se carece, esencialmente es un problema cardiológico, la preocupación es cardiológica, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. eso es la primera anotación. Bueno, de lo que, de lo que se encontró, ¿cierto? O de la construcción de esa herramienta que te permite a ti hacer esa diferenciación entre una cosa y la otra, ¿te parece que lo que se encontró es lógico? En realidad, con referente a la caracterización de la herramienta, son síntomas que por análisis estadísticos cada uno puede pensar uno del otro, pero son síntomas que también se soslayan, bro. Entonces, a pesar de que por un análisis estadístico se tiene como significancia que nos pueden hacer uno o dos criterios diagnósticos, para mí todavía se consideran como que se entrecruzaran, profe, como si no nos dieran un verdadero criterio para nos diferenciar entre un cuadro sincopal por alteración de la conciencia y un cuadro convulsivo. Puedes colocar la tabla de la herramienta final, pues, donde están las preguntas. Okay. El cuadrito de la derecha hay que corregirlo. Ah, sí, señor, aquí faltó el menor igual o el mayor. Exacto. A pesar de que esto es un estudio del 2002, pues es uno de los estudios más citados en relación a este problema. O sea, cómo uno diferencia una cosa de la otra. Este estudio ha sido citado como más de 300 veces solamente por ese asunto. Entonces, a mí la verdad sí me parece que el ejercicio es muy interesante porque como hemos venido hablando y explicando a lo largo de las revisiones anteriores, uno nace del vacío de un conocimiento, ¿cierto? Ellos se sentaron a buscar cuáles esas variables ya estaban escritas o analizadas y se dieron cuenta que no había, digamos, un sustrato de evidencia fuerte a favor de ciertos elementos. Entonces, comienza la creación de una herramienta basada, ¿cierto?, en un cuestionario. Es la búsqueda, sí, es prospectiva, pero también está basada dentro de la experiencia de cada quien. Porque, ajá, a veces toca construir la información de esa manera. Entonces, es un estudio que busca, como también revisamos los otros de herramientas que hicieran preguntas para una diferencia entre una cosa y la otra, es la construcción de una herramienta, ¿sí? De una regla diagnóstica o de una regla terapéutica. Entonces, a mí personalmente me parece muy útil porque esto es un filtrado objetivo, o sea, esto está medido y no es, como tú lo mencionaste al principio, lo que yo he visto o lo que a mí me parece que es útil o que no es útil. Entonces, para uno, que era la otra intención de revisar el estudio, es cómo uno puede, ¿cierto?, medir de cero una clasificación. Y ese fue, digamos, lo que te obligó a ti a estudiar, ¿cierto? Cómo tú una herramienta, un modelo de clasificación lo vas midiendo. Entonces tienes que hacer el ROC, ¿cierto? Entonces, esa era, digamos, la intención de que se estudiara este estudio. Entonces, cómo una serie de preguntas
para poder dicotomizar un individuo entre dos situaciones, cómo yo a través de esas preguntas puedo hacer eso, usando esa herramienta. Obviamente, haciendo un filtrado con sensibilidades, con especificidades, haciendo chi cuadrado, asumiendo que estas preguntas, es como si uno viera estas preguntas como si fuesen factores de riesgo o factores pronósticos, es lo mismo, siendo que lo estudias como una pregunta, no como una variable individual. No sé si eso me ha quedado claro. No sé qué piensa el doctor Claudio y el doctor Santiago. Eh, pues, más que aportar, diría que me pareció interesante cómo, básicamente la última parte que usted dijo, cómo pasamos de preguntas de algo subjetivo muchas veces, que si tuvo, por ejemplo, el déjà vu, cosas que si se sintió confundido, cosas muy, muy subjetivas, cómo ellos hicieron y la habilidad que tuvieron para hacerlo un cuantitativo y formar este cuestionario, y no solo un cuestionario, sino sí o no, sino darle un puntaje y darle un valor con significancia estadística. Sería como dándole peso a esa última parte que usted dijo, profe. No siempre es fácil pasar algo como el dolor, por ejemplo, y darle un puntaje y que ese puntaje realmente sea válido para lo que estamos averiguando. Una de las cosas que también cuesta trabajo es, ya habiendo tenido una significancia estadística, un OR, un RR, lo que sea, cómo uno convierte ese dato a un puntaje, ¿cierto? ¿Por qué fue que esta pregunta debe representar 2 puntos? ¿O por qué estas deben representar menos 2 puntos? ¿O por qué estas representan 1 punto? ¿Sí? Entonces, es para que uno se dé cuenta que muchas de las herramientas que uno utiliza tienen una razón de ser, tienen un proceso, no son al azar, no es que existan porque se quiera que existan, es que se busca resolver algo. Pero ese algo tiene que estar muy bien medido, tiene que estar muy bien controlado para poder sacar el azar de este asunto. Entonces, es un estudio que me parece muy agradable, muy bien hecho, en realidad muy bien hecho como los estudios de cardiología, así como son los estudios en cardiología, son estudios bien hechos. Para cuando quieran hacer un cuestionario que tenga un rendimiento diagnóstico. Yo tengo una pregunta, profe. No, tú respondes. No, Pregúntate tú mismo. no es de. No es que es que está bajo de grado hacer un cuestionario sobre alguna patología o alguna intención o algo, utilizando lo que es la curva de Roth. ¿Qué tan qué? ¿Qué tan plausible sería? ¿Se necesita algún rigor mayor estadístico o se necesitan algunas Bueno, tú para acabas de utilizar ver como el proceso. Es decir, si tú vas a usar una pregunta, la pregunta está buscando un sí o un no, ¿cierto? En relación a una variable o a un factor pronóstico, ¿sí? O a un biomarcador. En este caso, por ejemplo, en lo primero es un dato semiológico, ¿cierto? Si un paciente se muerde la lengua, eso está más frecuentemente asociado a un evento neurológico que a un evento cardíaco. ¿Ya? Entonces, en cualquier patología tú tienes que sentarte, pensar, analizar, buscar los datos que te interesan a ti medir a través de una pregunta. Entonces, la pregunta es la expresión o de la presencia o ausencia o de determinada cantidad de ese biomarcador que tú estás haciendo. El problema con las preguntas es quién las va a responder. En este caso la responde el que está, o sea, el médico, pero también hay preguntas que la responde el paciente. O sea, que el diagnóstico se hace a través de las respuestas del paciente.
El problema con esas preguntas es la capacidad de comprensión. Y el otro problema es la traducción, porque eso lo tienes en inglés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú llevas a un idioma diferente esa traducción sin que pierda un valor? Porque eso fue medido en inglés. Eso es para que uno también vea y analice eso. Es que este estudio fue hecho en inglés con gente que habla inglés y lo voy a traducir a alemán, a español, a un lenguaje diferente. Pierde poder porque no se entiende, porque no hay una palabra o una frase. Hay veces que uno no tiene cómo traducir ciertas palabras del lenguaje técnico médico en otros idiomas. Una de las limitaciones grandes de los cuestionarios es la interpretación. El hecho de que la prueba la vaya a aplicar un médico no significa que la vaya a responder adecuadamente o que use bien el método o el instrumento. Entonces, no es lo mismo que uno le haga una prueba de sangre, haga una tomografía y tú verifiques si, bueno, esto salió positivo porque está con un valor mayor. Ya es que lo tienes ahí, eso está preciso. Lo otro es, ¿te parece a ti a través de una pregunta que el paciente tiene esto, no tiene? Entonces, el problema de las preguntas de este tipo es que aún están envenenadas con un carácter subjetivo. Precisamente se hace así, o la intención fue hacerlo así para tratar de hacer el azar. O sea, mide, calcula la especificidad, la sensibilidad, chi cuadrado, esto, el ROC, a ver si en realidad sirve o no. Porque de pronto salen estas preguntas, pero no tienen ningún rendimiento. De pronto, cuando las aplica el médico, el entrevistador y cuando se mide también el efecto en el entrevistado, de pronto son preguntas que no se entienden o que no tenían el rendimiento que se buscaba y por mucho que se haya pulido la pregunta, no tiene utilidad. Pero en este caso sí, porque dio un buen rendimiento.